Hola, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre educación. Sin educación no hay futuro, un tema muy atrasado en el Perú. Yo quiero empezar diciendo que la educación escolar en el Perú lamentablemente está entre la mala política y la cobardía. Mala política porque se hacen barbaridades a lo largo de décadas y cobardía porque desde la sociedad civil no denunciamos esa situación. El primer tema que yo quiero traer es recalcar que no hay mística en la educación. La mística se perdió en la época del gobierno militar, la dictadura de Velasco. ¿Por qué? Porque la hiperinflación que empezó entonces empezó a licuar los ingresos de los maestros. Un año después, con 40% de inflación, tenían 40% menos de ingresos. Otro año similar, al final se quedaron sin ingresos. Su oficio era ser maestros, pero tuvieron que dedicarse a ser taxistas, vendedores de empanadas, vendedores de medias en las calles, y entonces tuvieron que dedicar a oficios que tomaban su tiempo y su preocupación y se fueron alejando de la vocación y de la mística que traía esa vocación. Una cosa gravísima que hasta ahora no hemos logrado recuperar. Por otro lado, tenemos a un SUTEP superpoderoso que era entendible que fuera agresivo y clasista, porque en esa situación de los maestros tenían que luchar por mejorar sus ingresos, por mejorar sus condiciones. Pero eso se superó hace mucho tiempo y sin embargo continúan con este monopolio y continúan con un estatuto que habla de la lucha de clases. O sea, se han quedado pegados a la política y no al magisterio. Por otro lado, el sector público está en confrontación permanente con el sector privado y mintiendo alevosamente, ¿no? Se sigue diciendo que la inversión en educación en el Perú es 3.5% del PBI. Sin embargo, el 2017 fue la inversión pública en educación efectivamente 3.5%, pero la inversión privada fue 4%. O sea, el Perú invirtió 7.5% en educación, muy superior a la inversión de casi todos nuestros vecinos, pero se miente y se oculta eso. Y por supuesto, ¿por qué hay esta educación privada en el Perú? Por la deficiencia del sector público, y el sector privado vino a salvar a muchos estudiantes ofreciéndoles educación. El gasto por estudiante, ¿no? El gasto público por estudiante, por ejemplo, ha crecido 11% por año entre el año 2008 al 2018. Pero ¿ha mejorado la educación pública? En absoluto. En vez de sumar, siguen dividiendo. Y el gurú, ¿no?, de los últimos años, Jaime Saavedra, decía: saquen a sus hijos de los colegios privados, porque hay mala educación. Y era un farsante, porque la verdad era todo lo contrario. Por ejemplo, el último PISA del 2019 dice que en lectura, en los colegios públicos el puntaje era 318 y en los colegios privados 457. Mejor que el promedio de educación en Chile, en Uruguay y en Costa Rica. Y sin embargo se insistía que la educación privada era de mala calidad y que había que sacar a los alumnos de los colegios privados. Pero no solo nos regaló eso, también nos regaló un currículum desastroso que León Trachtenberg calificó de hecho para el siglo XV o XVI, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos? A pesar de que la educación básica no es mi Yo especialidad sé. principal, sí tengo que decir que efectivamente el tema de la educación pública básica en el país ha ido decreciendo, no ha ido mejorando, ¿no? Actualmente ha habido una migración de casi 400.000 estudiantes que han pasado del sistema privado al sistema público durante la pandemia, que no han tenido recursos para mantener a los hijos en el colegio privado. Y claro, ha habido una virtualidad que les ha permitido soportar esta situación. Hemos tenido a lo largo de los años una guerra subterránea en contra del desarrollo de la educación y del servicio que brinda el sector privado, con una distorsión de que la educación es un servicio público y lo que es en realidad es un servicio de interés público que lo puede otorgar tranquilamente el sector privado o el sector público indudablemente, pero no es que sea un servicio público, no lo dice así la Constitución. A lo largo de los años, efectivamente, fue el Banco Mundial, justamente de donde viene Jaime Saavedra, el ministro que has mencionado, el que alienta
a los estados a que participe el sector privado en la apuesta por la educación. Y es así que hay una recomendación en el año 2005 para que los gobiernos puedan estimular a que el sector privado pueda invertir en educación, porque evidentemente los presupuestos públicos no son inmensos. Y es así como comienza una introducción, digamos, del sector privado, sobre todo a la educación superior. En el caso de la educación pública, el 80% de los niños en este país están matriculados en colegios públicos. Solamente el 20%, así en proporciones bien marcadas, lo está en el sector privado. Indudablemente los resultados de las evaluaciones censales y de todas las pruebas que se pueden tomar demuestran que el sector privado o los niños que estudian en el sector privado tienen mejor rendimiento, tanto en temas de razonamiento matemático como de interpretación de lectura y de otras cosas que también se evalúan. Indudablemente, están en una posición mucho más alta. A la fecha, la ley ha establecido que el presupuesto que se debe otorgar o el porcentaje del PBI que se debe otorgar a la educación debe ser igual al 6%, que para el PBI del año 2021 estaríamos hablando de unos 54.000 millones de soles contra los 32.000, 33.000 que se dieron para el presupuesto, y esto hace una diferencia de 21.000 millones que de ser obligatorio cumplir ese nivel, nos quedaríamos, desvestiríamos un santo para vestir otro, ¿no? Quitaríamos todo el presupuesto a salud o todo el presupuesto a transporte para poder complacer, digamos, este capricho, pienso yo. Y educación de este ya toma el 18% del presupuesto público. Exacto, sin mencionar el PBI, ¿no? Viendo con la torta de La distribución. parte Y que además está bien porque la Constitución así lo dice, ¿no? Que los recursos principales del Estado se deben destinar a la educación. Pero no solamente se debe dotar de recursos a la educación pública, sino que se debe ver que estos recursos tengan una utilidad que sea significativa y que sea importante para las personas. Alguna vez un amigo que está presente en esta mesa me dijo, ¿por qué no dividimos todo el presupuesto público de educación y vemos cuánto le toca a cada peruano y que ese dinero lo utilice para matricular a sus hijos a donde gusten, y nos evitamos tener todo este aparato burocrático enorme? Y es verdad, o sea, sacan la cuenta y creo que con que sumes cuántos familiares hay en cada núcleo familiar, tienes un monto de dinero que los peruanos tranquilamente podrían elegir. Pero así estamos en una situación en la que el año escolar empieza el día 28 de marzo, según lo que se ha anunciado, se anuncia ya presencialidad, y sin embargo yo estimo que la infraestructura no está lista como para recibir a este volumen de alumnos, sobre todo incrementado por estos jóvenes y niños del sector privado que han pasado al sector público. La próxima semana sale un informe de Contraloría de la República que ha auditado todo el inicio del año escolar, y seguramente tendremos unas sorpresas lamentablemente desastrosas. No creo que sean auspiciosas para el inicio del año escolar. Bueno, indudablemente que el diagnóstico que has hecho es real. Es un diagnóstico que no solamente se da en estos 2 años de pandemia, sino que los problemas de la educación se arrastran de décadas. Como bien has señalado, la caída del presupuesto público empieza casi a finales de los años 60. Los maestros en los 90 ganaban el 12% de lo que ganaban en el año 66 en valores reales. Y eso entonces generó una pobreza, digamos, en la calidad de los maestros. Y la pérdida de la mística, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exacto, la pérdida de la mística. Es tan importante para esa profesión, es de vocación, ¿no? Y la necesidad de que, obligada a que los maestros al ganar tan poco, pues busquen otro trabajo, ¿no? El tema es que pregunté justamente a la derrama magisterial hace poco, ¿cuál es la previsión de maestros que se van a retirar en los próximos 15 años? Y la previsión que se tiene es que el 50% de los maestros actuales se retirarían, ¿no? Y entonces frente a esas... plazo? En 15 años. En 15 años. ¿No? Y entonces frente a esa situación, la pregunta es si no hacemos ninguna reforma en la formación docente, como no ha sucedido en varias décadas, entonces vamos a seguir teniendo la misma calidad de docente que hemos formado en los últimos años, que es muy pobre, ¿no? En realidad la reforma de la formación docente, tanto formación como capacitación, requieren esfuerzos mucho más serios, ¿no? Una modernización que no solamente vaya al tema curricular, ¿no? Los planes y programas, sino que la infraestructura de los propios centros de formación docente requieren
una modernización tecnológica, requerimos tener mejores formadores de profesores, necesitamos que esos profesores pues tengan otra motivación, como dices tú, que salga de la propia formación. Y todo eso, la verdad que si no lo hacemos, no hay ninguna posibilidad de que la educación cambie en las próximas 2, 3 décadas, ¿no? Ciertamente lo que ha dicho María Isabel respecto de la perspectiva presupuestaria, la verdad que se ve muy preocupante, ¿no? Porque si bien has presentado indicadores de participación del gasto en el PBI, del gasto en educación, en realidad hay que ver si ese indicador corresponde al gasto efectivamente ejecutado o al presupuesto de educación, ¿no? El tema es que en el 2019 hemos devuelto 3.000 millones, en el 2021 hemos devuelto 6.000 millones. ¿No? Entonces, para graficar, Hugo, perdona la interrupción, sí. Pero para que las personas entiendan, o sea, 3.000 millones, por ejemplo, alcanzaría para hacer 120 colegios, así del estilo de Innova School, ¿no? Terreno, claro, construcción, equipamiento, solamente para tener una idea, ¿cuántos colegios de buen nivel podríamos tener a nivel nacional con ese dinero que no se ejecuta y se devuelve? Por un lado, todos hablamos de la necesidad de más recursos, pero también vemos de que por más recursos que demos, no hay capacidad de gasto, ¿no? Y eso lleva a un gran desafío que hay que ver cómo se acomete, ¿no? Y es el tema de la gestión. Es decir, cuando más hemos necesitado una estabilidad de gestión, hemos tenido 6 ministros de educación en el 2020-2021. Con ese ritmo de cambios no podemos hacer nada. Cualquier empresa hubiese quebrado con tanto cambio de gerentes, ¿no? Y sin embargo bombardeas la educación privada que sí puede ofrecer un mejor servicio. Así es, ¿no? Que ahora, en realidad, con el regreso a la educación presencial, no sabemos qué va a hacer el Estado para atender. Son más o menos 450.000 estudiantes de la educación privada que van a estar en la educación pública. Ahí, desgraciadamente, los incrementos presupuestarios que hay van a ir principalmente a aumento de los salarios de los profesores, ¿no? Pero no a otros factores de calidad, ¿no? Y entonces, en realidad lo que vamos a presenciar es una caída de la inversión por estudiante que ya era baja comparada con otros países de América Latina, ¿no? Lo primero que tendríamos que comprender es que todo lo que se ha dicho obedece a una dinámica aún mayor, ¿no? Y esta dinámica es que durante mucho tiempo la ausencia de estabilidad de los ministros no obedece necesariamente solo al hecho de los problemas coyunturales que enfrentan, sino fundamentalmente a una decisión política que subyace en el inconsciente de los gobernantes o de los gobiernos de turno, de que la verdadera reforma educativa no es factible, no se puede hacer. Y no se puede hacer fundamentalmente porque no tiene rédito político de corto plazo, es decir, una reforma que va a traer una serie de cambios cuyos resultados recién se van a ver en los próximos 10 o 15 años. Entonces, ¿a qué gobierno le interesaría abordar una reforma, asumir o asimilar el pasivo de esa reforma para no tener ningún resultado durante su gestión? Entonces, lo primero que tenemos que observar es que hay un cinismo político en el que se habla de reforma educativa, reforma universitaria, reforma de educación superior, cuando en el fondo esas reformas han sido eliminadas de los planes de gobierno. ¿Qué pasa ahora? Como uno no puede venderle a la opinión pública el hecho de que una reforma es inviable desde el punto de vista político, uno tiene que entretener a la opinión pública con algún tipo de mensaje en torno a la educación, que es un tema tan estructural. Y la forma como los gobiernos han ido entreteniendo a la opinión pública en el tema educativo es generando una reforma estética en la que se apoyan en algunos elementos que no llegan a ser parte estructural del sistema, como puede ser la meritocracia, que a nadie le cabe duda que la meritocracia es buena, pero no ataca el problema que acaba de señalar Hugo de la capacitación de los profesores o el reperfilamiento de los profesores en una era digital donde la mayoría de profesores están en vísperas de ser jubilados y lo más probable es que todos esos profesores, y no se ha hecho una encuesta al respecto, no estén dispuestos a migrar a las competencias que se requieren para ejercer sus últimos años de docencia desde los requerimientos de esta nueva era y de esta nueva realidad. Entonces ahí, por ejemplo,
si fuéramos totalmente directos, transparentes y pusiéramos los problemas sobre la mesa, nos tocaría abordar si a lo mejor una jubilación anticipada de los profesores es la forma más estructural de promover una renovación progresiva y estructural de la fuerza docente, ¿no? Entonces, eso es un tema de fondo. Aunque se están retirando casi 10.000 docentes por año. Y es que ahí venía una entrevista que di hace unos pocos días, me preguntaban lo mismo y yo les decía, es que lo único que sería con una jubilación anticipada es sincerar lo que ya en la práctica se está dando, por razones diversas, ¿no? Luego, el segundo punto, entonces aparece que un Ministerio de Educación o un ministro eficiente no es el que da solución a los temas estructurales, sino el que apaga mejor los incendios. Y entonces la opinión pública y las consultorías de relacionamiento público están relacionadas a cómo apagar incendios. Y en este caso, los incendios que hay que apagar están relacionados con la infraestructura. El relacionamiento que tiene la opinión pública acerca de lo que es una buena gestión del ministerio es cuántos colegios nuevos se inauguran, cuántos colegios se habilitan y cuántos colegios están operativos el primer día, ¿no? Y a pesar de eso, por las mismas cifras que ha propuesto Hugo, resulta que este año vamos a llegar a la friolera de que 8.524 colegios están prácticamente inutilizables, de un total de 53.276. 65% no tienen agua, 36% no tienen conexión a desagüe, o 60% no tienen conexión a internet. Entonces, ahí hay un tema central. Entonces, hemos pasado de un populismo en el que antes se ofrecían cosas en el sector de educación, se ofrecía construir colegios, se ofrecía aumentar el sueldo. Hemos pasado a una fase de negación, en el que los problemas estructurales se ponen debajo de la alfombra. Hemos tenido un año para preparar este retorno a clases y sin embargo no se ha hecho nada por la infraestructura, por ir a lo más eficiente. Entonces, esa es una fase peligrosa y la comunicación del sector público está utilizando una estrategia de distracción en la que se ha creado un enemigo común. El enemigo común de los hogares peruanos es fundamentalmente la educación privada. Es la educación mercantilista, es la educación que trafica con el engaño. ¿Qué engaño puede ser peor? El de un colegio, tenemos que la mayoría de colegios privados, el 64% de los colegios privados cobran pensiones de menos de 300 soles. Y esos colegios, la mayoría de ellos ya están en vías de cerrar, porque ha habido un mensaje permanente y se les ha atacado con una serie de elementos para promover una migración al sector público, y en el sector público, que no puede con los alumnos que tiene, por todas las deficiencias que hemos conversado, resulta que ahora va a tener que albergar a 469.000, por ejemplo, alumnos nuevos de este tema. Entonces, ¿cómo hacemos? Es un tema de comunicación, ¿no? Yo creo que esos 400.000, en buena manera, en su gran mayoría, van a regresar pronto a la educación privada, ¿no? La migración se produjo un poco en pánico, porque la pandemia cortó los ingresos, pero los ingresos de la gente se están recuperando y apenas eso suceda, van a ir llevando sus hijos nuevamente a los colegios privados. El tema, Pablo, es que no es tan fácil el incremento en el futuro de la educación privada. No, yo sé, porque pero han cerrado 600 lo que interesa colegios. Son las tendencias. Y mira, yo comenté una vez algo, porque efectivamente hay colegios privados de mala calidad. Hay cosas de buena calidad y mala calidad en todas partes. Pero en la educación privada, de alguna manera yo descubrí que había una cosa que se puede llamar la escalera de la calidad. ¿Por qué una familia pobre pone a sus hijos en un colegio privado que sabe que es de mala calidad? ¿No? Número uno, porque tiene contacto con el director. En un colegio público no tienes ni con quién hablar. Pero número dos, cuando sus ingresos, esa familia joven va creciendo, sus ingresos van creciendo, cambian a su hijo a un colegio de mejor calidad. Y a lo largo de la educación del hijo lo van subiendo a otros colegios de mayor calidad para acercarlos a la capacitación para ir a la universidad. El PAE ha hecho un estudio al respecto y hay 3 razones por las que los padres de familia matriculan a sus hijos en colegios cuya calidad podría ser cuestionable o precaria. La primera razón es por la ubicación, que hay un tema de cobertura. Hoy en día, que los colegios estén más cercanos al lugar de residencia de las familias es un elemento fundamental. La segunda razón es que los colegios pequeños, estos de menos de 300 soles, brindan un nivel de personalización imposible de ser provisto en un colegio público o un colegio privado más grande. Y la tercera razón es que hay una posibilidad hay mayor seguridad. Tener al hijo en un colegio pequeño donde lo pueden monitorear o está cercano a casa brinda un entorno de seguridad. Entonces, está corroborado
que no se trata, como dicen muchas autoridades, de engañar a los padres de familia, que esos colegios engañan o estafan a los padres. Los padres son absolutamente conscientes de sus decisiones y saben que van a estar mejor que en un colegio público. Ha bloqueado parte de la carretera en la a las regiones policiales de Lima y Cayey. En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. Había dinero para comprar las terceras dosis para toda la población. Quiero hablar de la jurado como presidente del directorio de el precio del dólar en Perú comenzó la jornada ayer. En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. El lenguaje político, o sea, está hecho de tal forma que las mentiras tienen que parecer verdades. Eso para comenzar, ¿no? Claro. Y definitivamente, ¿qué mayor estafa puede haber que un colegio público en las condiciones que tenemos para ofrecer a nuestros niños, pagado con nuestros impuestos, habiendo el dinero que hay, ¿no? Entonces, yo mirando este tema de la infraestructura y de las deficiencias enormes que hay, yo propondría, por ejemplo, que se promuevan las asociaciones público-privadas, no solamente para la construcción de infraestructura, sino para la gestión del colegio, cosa que Jaime Saavedra, por ejemplo, veía con mucha preocupación. No la gestión, sí la infraestructura. Y un ejemplo clarísimo de que las asociaciones público-privadas, hechas con decencia, con contratos bien elaborados, limpiándolos de la corrupción y demás, puede tener un sentido de servicio a la comunidad. En los hospitales de salud de Barton y Caeli, por ejemplo. Los dos hospitales son hospitales públicos, pero son de trabajados. menor costo para el Estado es. y de muchísimo Así mejor es. calidad. O sea, el monto que se paga por cada persona que atiende ese hospital es $50 menor al año que lo que se paga en cualquier otro hospital. Y es privado. Y uno va a ese hospital y uno dice, estoy en Miami. Porque la atención es realmente formidable. buena. ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo para la educación Pero pública? lo curioso es que no solo hay un ataque a la educación privada y una deficiencia en no absorber prácticas, digamos, mejores prácticas, ¿no? Del sector privado al sector público, incluso el sector público al sector público. Ahora a mediodía escuché a Paul Neira, explicaba cómo en Cajamarca, ¿no? La gente de los colegios públicos, el director regional o algo así, había desarrollado un ranking de indicadores de calidad que les permitía evaluar que todos estaban comprometidos. Por supuesto, esto ya tiene 3 años, no ha sido replicado por ningún otro espacio educativo público, porque acá de lo que se trata es de tirarse abajo todo lo que funciona bien. Es terrible. El conocimiento en general del sector, en el común de los ciudadanos, es muy pobre. Y esto en medio de la revolución tecnológica, ¿no? Donde los estándares educativos y de salud y de infraestructuras en el mundo van a volar, el Perú se encierra y niega eso a su población, ¿no? En el tema de educación, ¿no? Acompañando la revolución tecnológica, hemos salido del paradigma de la producción en masa, ¿no? Al paradigma de la educación 1-1. Hoy día tú puedes educar a cada alumno en su vocación, en sus capacidades, en sus potencialidades, pero además hacerlo con la misma gente que está en el sector público, porque los maestros que ocupan ustedes en los colegios privados son los mismos maestros que salen de las normales peruanas, ¿no? Pero son gestionados de otra manera, promovidos de otra manera, capacitados, incentivados. Es que ahí viene el punto, ¿no? El gran déficit, no solamente del sector
educativo, sino también de salud y otros sectores del gobierno, es la capacidad de gestión. Exactamente. Es la capacidad de gestión, no es un problema de recursos, porque si no, escuchemos la mención que ha hecho Hugo acerca de esa devolución de 6.000 millones de soles, porque no ha habido capacidad de ejecución presupuestal frente a necesidades tan ingentes como la que acabamos de enumerar en términos de conexión a Internet, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que, ¿cómo podemos cerrar esa brecha de capacidad de gestión? Una de las rutas, claramente, es que el tema de infraestructura tiene que tercerizarse. Tiene que tercerizarse con un mecanismo totalmente distinto. Desde el Velascato, el Estado empezó a ocupar todo lo que se relacionaba a ser proveedor de sí mismo dentro del sector de educación, y eso ha sido terrible. Entonces, ahí tendremos un tema. Y el otro tema central es el tema de cobertura, ¿no? La tecnología, como lo has mencionado, Pablo, nos da una gran oportunidad de cerrar brechas sin necesidad de solucionar el problema de la infraestructura, que por otro lado parece ser insoluble, como lo menciona el último reporte de Hugo. Entonces, nos brinda esa oportunidad, pero tenemos que tomar decisiones y tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, decisiones, si lo hacemos vía la red dorsal, que parece muy difícil, o vía satelital. Pero esa decisión tiene que tomarse, y tiene que tomarse muy pronto, porque cada día que pasa estamos creando una brecha de aprendizajes que probablemente se vuelva insalvable, ¿no? Lamentablemente no tenemos una visión de futuro, ¿no?, que nos ayude a tomar decisiones. Todo lo que estamos haciendo responde a una urgencia del día de mañana y no estamos viendo qué va a suceder, por ejemplo, con la infraestructura bajo el impacto que van a tener las tecnologías, qué cambios debiesen tener los diseños arquitectónicos, ¿no? Seguimos construyendo el mismo tipo de escuelas que hacíamos hace 50 años, ¿no? Hugo, pero ahí te pregunto, y me gustaría escuchar tu punto de vista, ¿cómo haces que los políticos que tienen un periodo de vigencia tan corto desde el punto de vista gubernamental tengan una visión de futuro? ¿Cómo haces para exigir una visión de futuro de un gobierno que es eminentemente cortoplacista? Y que cambie además todo lo que dejó el anterior, ¿no? Sí, O sea, y que Además son ministros que no pertenecen a un partido político. Sí. Porque si fuera así, tendrían que cuidar, digamos, el prestigio del partido en pública. Claro, es que ya vamos allá Acá cada individuo baila con su pañuelo. Pero es que nos faltan el diseño de varias reformas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un plan de desarrollo digital, no sabemos cuándo las escuelas van a tener una conectividad plena, tanto escuelas urbanas como rurales, ¿no? No hemos evaluado estos nuevos recursos tecnológicos, por ejemplo, plataformas, Aprendo en Casa y otras que hay, se gasta muchísimo dinero y el impacto que están teniendo en el aprendizaje es muy pobre. Muy pobre. Hay, por ejemplo, en Aprendo en Casa, puedes encontrar alumnos que la han visitado una vez al año, ¿no? Teniendo posibilidades. Ni siquiera pudieron repartir tablets. Y 400 millones de dólares, o de soles, no sé si soles, son en consultorías, 400 millones de soles en consultorías, que ni siquiera han generado propuestas estructurales necesarias para esa visión de la que habla Concentradas en la Hugo, ¿no? Universidad Católica del Perú. Entonces, Hay, en realidad, mira, la información que tenemos para tomar decisiones es la que ha habido toda la vida, pero no tenemos indicadores más finos, que justamente de las consultorías pueden haber salido. Pero cuando alguien hace una consultoría, el técnico que mandó a hacer esa consultoría se apropia de los datos y ni siquiera los da al viceministro. Y peor aún, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay 7.000 trabajadores conglomerados en ese edificio, es una cosa espantosa, y no son capaces ellos de producir lo que se necesita para sus áreas. Tienen que contratar consultores que muchas veces además son, digamos, parte de los sueldos de los trabajadores que están disfrazadas con este tema de las consultorías. Yo te pago tanto, pero a la vez te doy tantas consultorías y entonces hago que tu sueldo sea tal. O sea, son cosas que lamentablemente ocurren. Y además dedicada esa burocracia fundamentalmente a perseguir o a torturar a los colegios privados. Además, es más, hay un dato que es terrible, que es un hecho, ¿no? Las condiciones básicas de calidad que le han impuesto al sistema privado
no se ponen les al público, imponen al tal sistema cual, público. tal Entonces cual, estamos eso es a lo que diciendo iba. que vamos a mejorar como sistema de educación básica imponiéndole estándares de calidad al 21% del sistema y al otro 79%, que es el sistema público, no le vamos a Claro, imponer no hay condiciones. y Y hay con eso cero vamos a crítica. mejorar. Sí, y hay Es cero lo mismo crítica. con las empresas públicas. Una empresa pública no responde a nadie, ¿no? Es la misma tragedia en todo lo que hace el Estado. Por eso te decía, Pablo, de que si bien los ingresos de la población van a mejorar, ¿no? Va a haber un poco más de empleo, ¿no? Que principalmente va a seguir siendo informal porque lo formal va a ser bien difícil de recuperar. El tema es que no basta una recuperación económica para que la educación privada vuelva a crecer. El tema está en la normatividad, ¿no? Si a un colegio le pides 3.000 metros cuadrados como base, digamos, para... Claro, son trampas, ¿no? con las cuales quieren evitar que se desarrolle la educación privada. Yo estoy justo haciendo... cuando más se necesita. Además, ¿sabes qué? Permítame, Sí. si ustedes ven, por ejemplo, el tema de los licenciamientos de calidad, de toda esta bulla que hay de SUNEDU, del licenciamiento y las condiciones de calidad de los institutos, no tiene réplica en la educación básica. O sea, ahí hay mutismo total. ¿Por qué? Porque el 80% o 79,1% de la cobertura de la educación básica está en el Estado y el Estado no es capaz de reconocer que tiene todas estas falencias y que ha cometido una estafa con toda la gente pobre que no tiene recursos, que ha matriculado a sus hijos en esta colegio. Y les doy un dato sobre las condiciones básicas de calidad en relación a un benchmark que se ha hecho con relación a Chile y a Ecuador, ¿no? En el caso de los criterios utilizados en las condiciones básicas, en el caso de Chile y Ecuador se utilizan 4 criterios básicos, ¿ya? En el caso de Perú, 6. En el caso los indicadores, que es el caso más patético del sistema de evaluación de la calidad. En el caso de Ecuador se utilizan 55, en el caso de Chile 79 y en el caso de Perú se van a utilizar 273. Es una tortura. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede gestionar un sistema de calidad que tiene 273 indicadores? No es un error, es adrede. Es adrede. Todo esto es ahí adrede. hay una intencionalidad. Pero Gonzalo, quería preguntarte algo. ¿Cómo hacen ustedes para capacitar a un maestro que tiene la misma formación que un maestro del sector público? ¿Cómo hacen en los colegios privados que se han desarrollado en los últimos años? Es fundamentalmente capacitación interna. Y control, ¿no? El control sí, claro, hay un sistema de evaluación. Una evaluación en el que cuenta la intención, cuenta la vocación, pero cuentan los resultados. Porque finalmente los padres de familia solamente son capaces de comprometer en términos de confianza la enseñanza de sus hijos con un colegio si tienen confianza que los resultados se van a dar. Claro, profesor que no funciona al año siguiente no está en la escuela. En cambio, en el sector público no solamente lo tienen que mantener con una mala calificación, sino que además lo pueden, reconstituir para que enseñe cosas nuevas. No hay forma. Él enseña y tiene que enseñar a. Todos los espacios de meritocracia. Pero es verdad también que la formación básica que recibe un profesor es deficitaria en estos momentos. Tanto así que muchos de los profesores no resisten un régimen de capacitación intensivo, no están acostumbrados a un régimen de capacitación intensivo en el que ellos no eligen la capacitación que quieren, sino que es de alguna forma regulada por la institución en la que trabajan. Y segundo, no resisten una evaluación cercana de los resultados o de los outcomes, de los aprendizajes que tienen en clase, ¿no? Entonces esto genera un estrés que muchos profesores no están dispuestos a aceptar y prefieren concursar a plazas públicas y trabajar en el Estado, ¿no? Y además incentivados esto por esta suba inorgánica Ahora, estamos comentando de reformas que en realidad son bien difíciles de emprender en el futuro, pero que hay que hacerlas, ¿no? Y que se tendrían que hacer desde el principio de un gobierno, no a mitad, sino de un compromiso desde el creo que una fundamental va a ser la reforma presupuestaria, que va a ser muy, muy, muy difícil de emprender, porque si queremos una educación tecnológicamente más fuerte, eso va a implicar cambios en la estructura de gastos de personal, va a implicar posiblemente menos personal para algunas funciones, ¿no? Reorientar distintos tipos de gasto.
hacer evaluaciones y revisiones, por ejemplo, de los gastos en consultoría, los gastos en capacitación de docentes. Se gasta millones de soles. Cierto. Y no hay ningún informe que te diga que los impactos son... Pero, Hugo, si le diéramos a los padres de familia los recursos que se gastan actualmente en la educación pública para que ellos lleven a sus hijos a los colegios de su preferencia, seguramente se produciría una revolución. El tema es que tienes que cambiar la cultura del burócrata que está en educación. Por supuesto. ¿No? Es que Y eso parte por una visión política distinta. Estoy de acuerdo Y estos contigo. burócratas, ¿no?, teóricos, politizados, Ajá. que han venido encontrando en la educación el espacio para promover sus ideas. Yo estoy de acuerdo Incluso contigo, las pero defensas del terrorismo. el ¿no? sentimiento antiprivado viene de décadas. En realidad casi siempre el ministerio ha sido antiprivado. Y es una El Perú característica fue una excepción dentro de la región. mucho más acentuada en Perú que en América Latina. Una excepción en términos de promover un espacio y un incentivo para el crecimiento de la oferta privada, ¿no? Sí. Eso fue por una necesidad estructural que tuvo el país, cosa que no necesariamente se produjo en otros países donde el sistema público era razonablemente de calidad y no había esa... Entonces, ahora estamos frente a una polarización entre lo público y lo privado, que es lo primero, hablando de una reforma, es lo primero que tenemos que acabar. O sea, en la medida que continuemos con esa polarización desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista administrativo, de trámites, etcétera, no vamos a poder solucionar el tema de una educación de calidad para todos, como sería lo lógico. Y ahí voy a ser también crítico con el sector privado, Pablo, porque si tú le dieras el voucher a los padres de familia, el aumento dramático de la demanda no podría ser atendido por el sector privado. Porque Claro, cuesta muchísimo trabajo convencer a grupos económicos, o cuesta mucho trabajo en convencer a los inversionistas privados de que también la educación es una oportunidad de contribuir al país. Y otra cosa, Pablo, te doy un ejemplo. Los mejores colegios del país ni siquiera han creado una segunda sede o una segunda filial en otra ciudad que no sea Lima, teniendo una oportunidad enorme, y ni siquiera esos colegios que son el ejemplo del paradigma educativo de alta calidad en el Perú, ni siquiera en otro distrito de similares características al segmento socioeconómico al que atiende. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque ahí tienes otro problema. El éxito ha sido producto de un enfoque en la calidad, pero también hay un problema de gestión, porque para crecer y para aumentar la cobertura también requiere gestión. Entonces el sector privado también requiere una capacidad de gestión que en este momento no está mostrando a nivel de... Evidentemente, ¿no? Tendría que hacer un esfuerzo grande, pero eso tendría que venir acompañado de una promoción de la educación privada. O sea, bajando los 240 y tantos... Sí, pero ojo, porque eso no... Pero ahí discrepo contigo en el sentido de que eso no soluciona el problema de los 79% de esos 8.2 millones de estudiantes, porque lo que tenemos que priorizar en este momento, Pablo, nos guste o no nos guste, es cómo mejoramos la educación pública. Por supuesto. Ahí tenemos que concentrar las fichas. Parte por promover la educación privada y absorber prácticas adecuadas para la educación pública. Sin duda. Nutrirse de las prácticas del sector privado. Eso sí es más relevante. Nutrirse del desarrollo tecnológico que hay en educación en el mundo. Sí, eso es mucho más relevante, y eso implica cambiar las prácticas de gestión de las escuelas públicas, y eso sí requiere una voluntad política y una voluntad sectorial que hasta el momento no hemos visto. Y además romper el paradigma de que vamos a privatizar todos los servicios del país, porque ese es un trabajo ideológico que se ha hecho a través de los años y que ha calado bastante en la población. Y sucede nuevamente, como lo que mencioné minutos antes, de estas asociaciones público-privadas, de un privado que da un servicio público gratuito para la población. Tendría que ser exactamente igual con la educación. Infraestructura y gestión en manos del privado para atender un servicio público, digamos, en todo el país, ¿no? A esta hora, desde el cercado de Lima, el incendio que ha ocurrido hace un instante ha bloqueado parte de la carretera en la que a las regiones policiales de Lima y En Canal N te escuchamos y te ayudamos.
Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. Dinero para comprar las terceras dosis para toda la población. Quiero hablar de Jurado como presidente del directorio del Banco Central. El precio del dólar en Perú comenzó la jornada En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. Efectivamente, pues es muy difícil resolver esto, ¿no? Yo creo que esto solo puede hacerse con una gesta de la sociedad, de la sociedad en el sentido amplio. Yo propuse hace algún tiempo en un CADE ejecutivo, ¿no?, un pacto social por la educación. Eso requiere, ¿no?, compromisos con el magisterio, ¿no?, empezando por aumentar sus sueldos, su capacitación, la tecnología, las infraestructuras. Un compromiso de los padres de familia de acercarse a los colegios para buscar que se mantenga la calidad. De la sociedad, sacrificar ciertas demandas para privilegiar el esfuerzo en educación. De los directores de colegio, por supuesto, pero del Ministerio de Educación viene el reto más grande, que es alejarse del control central, alentar la libertad educativa, dar libertad curricular, promover la participación del sector privado en la educación. En fin, esto, si no lo toma la sociedad, no vamos a ir a ningún lugar. Y es que es importante la gestión y hay que resaltarlo, ¿no? Y hablábamos de, por ejemplo, un colegio en Jicamarca, aquí en Lima, que está dirigido por una monja irlandesa, me parece. Y ella es la que le imprime al colegio todo este entusiasmo, toda esta pasión por la educación. Ha hecho que los niños lean, por ejemplo, y el resultado de la evaluación censal en ese colegio particular es espectacular. Son niños tan pobres como los de los demás colegios, pero la diferencia es la gestión. Claro. Es el director, es quien conduce la institución. Y eso sí se replica a nivel nacional en cada uno de los 56.000 colegios que hay entre privados y públicos, y yo creo que funcionaría muy bien, ¿no? Eso llevaría a ver cómo potenciamos algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, María Isabel habla de la experiencia de Fe y Alegría en Jicamarca, y Fe y Alegría tiene montones de cosas que realmente podrían tener más escuelas, replicarse, absorberse, ¿no?, por la educación pública. Y sin embargo, están atormentados también con fiscalizadores del ministerio a tiempo completo, con instalados en oficinas y escritorios dentro de las propias sedes, haciéndoles la vida complicada, con cumplimiento no solo de el ministerio, ¿no?, también defensa el empoderamiento de los líderes básicos en un sistema educativo, que son los directores, es central. Y eso significa que abandonemos el paradigma de que desde Lima, desde un ministerio, desde un gabinete, se le puede dar una idea estandarizada a todos los profesores, a todos los directores del país de cómo se debe gestionar. Mira, en Canadá, por ejemplo, en los colegios públicos, a los directores les dan una suma del presupuesto de libre uso para que ellos desarrollen la parte de gestión o de innovación que necesitan en su propia escuela. Y la de la escuela A es distinta a la de la B y a la de la C, y tienen esa libertad de gestión. Acá tenemos una sobreregulación. Si al sector privado nos asfixian, al público ni qué decirlo. Otra cosa... ¿Qué les parece esta paradoja tan increíble que se haya depositado en las cuentas de los directores dinero del presupuesto nacional para adecuación de sus locales, ahora para volver a las clases, pero no se les da autonomía para gestionar su centro educativo, ni se les da autonomía para tener un poco de libertad en convivencia? Y para el propio gasto de mantenimiento. Entonces, le otorgas confianza económica, pero no confianza de gestión. El otro vicio al sector público es que se la pasan diciendo que todo depende del presupuesto. Y piden más presupuesto y más presupuesto. Sin embargo, salió un estudio de una provincia en la India, ¿no?, donde con un presupuesto menor del que teníamos nosotros,
con buena gestión en esa región habían hecho maravillas, ¿no? O sea, tampoco es un tema de presupuesto, es una falacia, una disculpa, ¿no es cierto?, para dar malos resultados. Y ese es un mensaje que hay que permanentemente transmitir a la opinión pública, de que no, el problema del sistema educativo no es un problema de recursos. Y el ejemplo más claro es lo que hemos dicho, la devolución por la incapacidad de ejecutar el presupuesto, y adicionalmente es cuánto le cuesta a un local para 1.200 alumnos al ministerio y cuánto le cuesta a una red privada el mismo local con las mismas características o incluso mejor en términos de características. Solamente comparando esos dos datos podemos darnos cuenta de que no solamente es un tema de ineficiencia, sino que hay seguramente un conjunto de intereses que se traduce en esas ineficiencias burocráticas. Claro, y a eso, perdóname, sumémosle esta crítica y este cargamontón que se le hace al sector privado cuando se dice que no pagan sus impuestos, cosa que no es cierto. Ya, yo estaba mirando el marco macroeconómico multianual 2022-2025, por ejemplo, que emite el Ministerio de Economía, y veo que la parte de exoneraciones tributarias que llegan a como 17.000 millones son básicamente para temas de agricultura. Y educación no, solamente se ha quedado con el tema de IGB, que es el que no se le cobra al usuario. Pues lógico, pero a lo mejor, digamos, dentro de estas ideas brillantes que suelen tener los populistas de turno, lo que quieren es que los padres de familia paguen la pensión con una boleta o con una factura donde les incluyamos el IGB, o sea, con lo cual encarecemos más del 19% la pensión. Para las entidades educativas privadas sería beneficioso, porque las que no tenemos fines de lucro, por ejemplo, compramos un y no podemos deducir. Claro, pagamos el IGB, todos pagamos el IGB, no estamos exceptuados del IGB. Cuando compramos insumos, cuando compramos equipamiento, cuando construimos, pero no podemos deducir. Así es. En cambio, con lo cual es una pérdida. Sin embargo, si cobráramos el IGB sería bueno. Hay algo que me está preocupando desde hace buen tiempo, y es que la carrera magisterial lo que planteaba era que los aumentos debiesen darse en función del mérito. Y en realidad tenemos aumentos generales hace 5 años. El que va a haber este año es nuevamente general. Y entonces, ¿dónde está el tema meritocrático? ¿No? Es que ese es el doble mensaje. Exacto. Ese es el populismo, donde usas la meritocracia para venderle a la opinión pública que estás mejorando, pero en el fondo no estás ni siquiera utilizando los resultados. Así es, ¿no? para que se traduzca en una meritocracia real, que es el tema del sueldo y salario, ¿no? Así es. Hablemos un ratito de la educación superior, donde hay mucho ruido también con el SUNEDU bendito, que también está endiosado, ¿no? Conversemos un poco de la sobreregulación y las trabas al desarrollo de la educación superior. Yo antes de entrar al tema de la SUNEDU, que es muy caliente, es una papita que está dando vueltas ahora en la coyuntura, yo solamente quiero mencionar 2 cositas con respecto a la educación superior en los institutos. La primera es que en el año 2016, Jaime Saavedra, deja sin efecto el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de todo el Ministerio de Educación, que era del 2004 más o menos, y instaura este nuevo TUPA. En este documento, si bien deja sin efecto el anterior, deja vivos algunos procedimientos para los institutos, ¿no? Diciendo, voy a esperar a que la Dirección Regional de Lima me envíe los nuevos procedimientos. Llega el mes de diciembre del 2016 y como la Dirección Regional no envía nada, deja sin efecto esa parte, digamos, que había dejado viva del TUPA anterior, y nos deja a los institutos en el limbo. Número 2, hay un decreto de urgencia, el 17, que se emite en el año 2020, en el que suspenden todo el proceso de nuevos institutos que se vayan a presentar, así es, procesos de licenciamientos e inclusive de carreras. Con lo cual, la educación técnica, que necesita ser flexible y estar adecuándose a las necesidades del sector productivo y de la realidad mundial, porque ya no nacional, no puede, ¿qué les parece?, presentar carreras nuevas porque la ventanilla está cerrada en el Ministerio de Educación y nadie hace nada. Yo sí creo en que en su momento había la necesidad de tener un cuerpo regulador. Las características de ese cuerpo regulador, eso sí puede ser sujeto de debate. Indudablemente, una es el organismo que licencia y que, por tanto, autoriza nuevas instituciones educativas. Y otra es, vamos a llamarle el acreditador, que es el que vigila un proceso de mejora continua, es que al final es el que se traduce en que dentro de un país el sistema va avanzando y vas teniendo una mejor universidad y mejores institutos. Entonces, son 2 cosas distintas, pero por razones políticas combinaron los 2. Y lo que intentaron fue incluso hacer desaparecer el CINEASE, que era el órgano acreditador que ya había tenido logros y había avanzado
con dificultades, pero había avanzado en los Y últimos que sigue 20 años. reorganizándose. Y que Cuando sigue en reorganizándose. verdad la acreditación es la guía para que los propios estudiantes y los padres de familia vean por dónde llevar Efectivamente, ¿no? a los estudiantes. a ver, uno no va a ir a matricular a un hijo en un colegio o en una universidad que no tiene licencia, pero uno sí va a fijarse en si tiene alguna acreditación, si tiene algún tipo de credencial académica y si es internacional mejor. Pero al combinarse esas dos cosas, entonces resulta que estamos en un sistema que tiene ventajas, tiene desventajas. Las ventajas son, para empezar, de que sí hemos podido separar de alguna manera el grano de la paja, en el sentido de que hay instituciones que no cumplían con los requerimientos básicos de calidad. No Pero cumplían. el proceso de selección que se ha hecho no garantiza que efectivamente se ha chequeado calidad. Porque Pero sí ha mejorado burocrático. bastante. Sí, Sí, bueno, sí pero se ha mejorado. efectivamente, podríamos decir que todavía hay subjetividad, Lógico. no cabe duda, Nada es pero perfecto, ¿no? hay como un umbral, Pablo. Es decir, tú tienes un umbral en el cual, si ese umbral mínimo no existe, no puedes ni siquiera garantizar que la experiencia de aprendizaje dentro del aula llegue a las cotas mínimas. Entonces, vamos a imaginarnos y vamos a darle el beneficio de la duda a la SUNEDU de que por lo menos ese umbral se definió, ¿ya? No estoy de acuerdo con Ok, eso. Y que las sí, Pero ¿por qué universidades... todas las universidades, por ejemplo, tendrían que tener capacidad de investigación? No, pero espera, Sí. eso es otra cosa. Es que ahí Es otra justamente esa es la confusión que se ha Claro. instalado en la opinión pública de que el tema de la investigación está asociada a la licencia, cuando la investigación está asociada a la mejora continua. Así es. Ya son dos cosas distintas. Una universidad no nace con investigación, nace con una propuesta y con líneas de investigación donde dicen que quiere investigar, o puede decir que no es una universidad profesionalizante y que no tiene necesariamente una producción intelectual alta ni una investigación refinada. También es un modelo válido. El problema es que en el Perú, entre otras cosas, no aceptamos la heterogeneidad de los modelos institucionales. Cuando esa libertad es la que ha generado el progreso en otras sociedades del sistema de educación superior. Me da la impresión que nos estamos centrando solo en un tema muy, muy específico del desarrollo de la educación superior. Los problemas futuros de la educación superior son muchísimo más amplios y deberíamos tratar de empezar a trabajar esos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a ser la conversión de universidades analógicas a universidades digitales? Lo segundo es cómo va a ser la transformación del mapa de titulaciones y de carreras en el futuro, que nos permita pues adaptarnos a los cambios tecnológicos, ¿no? ¿Cómo hacer una reforma de los programas de formación que dé menos importancia a los conocimientos y más bien al desarrollo de habilidades que se requieren para esa nueva sociedad, para que sean Pero eso nuevos debe venir desde ciudadanos? la educación escolar, ¿no? Claro, pero a lo que voy es que todo el tema universitario lo estamos centrando en SUNEDU y en licenciamiento, un poco nos estamos metiendo al tema de la acreditación. Aunque hay un poco de relación, ¿no? Porque, ciertamente, pero porque te pone un marco de referencia que vamos a imaginar, el tema de transformación digital, si te dicen que solamente puedes impartir 20% de clases no presenciales, entonces están poniendo un horizonte que no necesariamente refleja las necesidades. Así es. Ahora, Es inflexible además. Gonzalo habló en la primera parte de un tema que es muy real, ¿no? Y es que no se valora la educación porque es un propósito de largo plazo, ¿no? Y yo creo que el escenario actual da la posibilidad de estrechar más las relaciones de la educación con la sociedad, ¿no? Hay un principio que ha surgido en los últimos años y es el tema de la educación a lo largo de la vida. En realidad todas las personas van a necesitar una adaptación al cambio tecnológico y eso significa que nuestra educación, que ahora es de 10 millones de personas, debiese ser por lo menos de 30 millones, ¿no? Es decir, que hay personas que deben entrar y salir para actualizarse. Muy buen punto, Hugo. ¿No? Ese es el reto.
Ese es el reto. Es lo que vimos en el proyecto educativo nacional, en el Consejo Nacional de Educación, una educación para toda la vida, indudablemente, ¿no? Donde entrabas y salías. Que tiene que basarse en generar capacidades y no aprendizaje. Y esos son los temas que yo creo que hay que empezar a pensar, hay que empezar a desarrollar. Porque en el fondo, si le ponemos una visión un poquito más de futuro a la educación superior, lo que estamos viviendo es un proceso de desestructuración de la educación superior. O sea, hoy en día va a llegar un momento en que el único valor agregado de las instituciones de educación superior como las conocemos hoy en día es el valor de la titulación o el grado académico que se otorgue. Y en un momento determinado eso ni siquiera va a importarle a un empleador. Claro. Porque a un empleador lo que le va a importar es que haya suficiencia en competencias en lugar de un título universitario. Entonces, eso va a cambiar totalmente la dinámica y está cambiando la dinámica por ejemplo, educativa. ¿por qué las carreras tienen que ser de 5 años? Exacto, o sea, estamos empaquetados. Es una regulación tipo castrense. Es que por eso decía en la respuesta a Hugo que el marco jurídico, el marco regulatorio, crea una direccionalidad o que te crea una camisa de fuerza que tenemos que empezar a mirar todos en qué medida podemos flexibilizar, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para comunicar más estas cosas? La sociedad está dormida, no recibe información. Del sector público no vas a tener ningún tipo de aporte. Solo puede venir de los ciudadanos y de los empresarios. Ahí voy a solamente mencionar un aspecto, ¿no? Sí existe una reforma educativa en marcha, galopante y silenciosa. Transformación digital, adecuación de programas, niveles de empleabilidad, reconversión del perfil profesional. Todo eso está en marcha en algunas universidades, pero muy pioneras, muy pocas, pero me refiero que 4 o 5 sí, en el país. Pero me refiero que el germen ya está ahí y ha empezado. La pregunta es si las universidades no se modernizan, muchísimas universidades no van a hacer competencia para cursos como los de YouTube, que están ofreciendo los cursos gratuitos que dan las universidades en Estados Unidos. Exacto, ¿no? O sea, estamos empaquetados, desgraciadamente, en todo lo que es estandarización, ¿no? O sea, los títulos son estandarizados y la cantidad de tiempo que se estudia estandarizado, hasta los nombres de los títulos han tratado de mantenerlos dentro de un espacio acotado. Mira, solo un curso de la Universidad de Stanford tiene 29 millones de participantes, ¿no? Sí, eso ya se viene acelerando. Esa es la desestructuración de la educación superior. Y buscan las competencias. En cuanto ya aterrizando algunas sugerencias, ¿qué podemos hacer? Hay un punto que me gustaría repetir y es la urgencia de aumentar el número de vacantes en las universidades públicas emblemáticas. No podemos darnos el lujo que teniendo un problema tan serio de capacidad de atención y resulta que la UNI, la Agraria, San Marcos, en los últimos años no han aumentado prácticamente ni una sola vacante, mientras que demográficamente la demanda sigue creciendo por educación superior, ¿no? Y lo que hay que hacer, por ejemplo, con los institutos tecnológicos, aquellos que son muy buenos y que solamente están en una cobertura limeña en la mayor parte de los casos. ¿No? Las universidades que quieren abrir filiales, por ejemplo, no pueden hacerlo. Que ojalá pudiese eso claramente es una medida discrecional en contra de los privados, cuando además afecta también a los públicos, porque ¿quién no quisiera tener una sede de la Universidad Agraria en Ica o en Trujillo, donde se necesitan, ¿no? Absolutamente. Y no tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, eso amigos, yo les agradezco muchísimo, creo que ha sido una reunión magnífica. Muchas gracias por sus comentarios, sus compromisos con la educación que hay que mantener y tenemos que comunicar y comunicar todo lo que podamos. Muchas gracias.